Ya son las 11 de la mañana con exactamente 1 minuto y como decía delante Carlita, llueve así con esa lluvia muy finita pero que moja bastante en nuestra ciudad. Lluvia que se va a mantener algunos días con temperaturas no tan bajas tampoco, van a estar como entre 17 y 18 grados, pero ya vamos a tener un poquito de agua que nos va diciendo adiós al verano. Ya estamos en otoño, ya así que adiós al verano en la ciudad de Valdivia. Oye, vamos a ir de inmediato a saludar a quien ya nos acompaña en nuestro estudio, nuestra última entrevista de esta jornada. Ella es la doctora María Elisa Morales, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenida, María Elisa. Y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los 28 años de la protección al consumidor en Chile. Me imagino que es de la ley del consumidor, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? 28 años que ya los consumidores tenemos derecho a hacer nuestros reclamos, tenemos derechos también con respecto a lo que compramos, ¿no es cierto?, lo que adquirimos. Y bueno, imagino que en estos 28 años ha habido una evolución. El 7 de marzo, dice 1997, marcó un hito en la protección de los consumidores en Chile con la publicación de la ley 19.496. Han pasado 28 años y la pregunta sigue vigente. Y se lo hacemos de inmediato, doctora. ¿Ha evolucionado realmente el derecho al consumidor en nuestro país? Bueno, primero gracias por la invitación. Buenos días todavía, sí, Virginia. Buenos días, sí. Sin duda que sí, duda que sí. Desde la dictación de la ley 19.496, la protección del consumidor ha crecido, se ha incrementado, se ha fortalecido en nuestro ordenamiento jurídico, porque esa ley 19.496 no es la misma que se dictó, ha experimentado distintas modificaciones, hemos experimentado los consumidores fortalecimiento en cuanto, por ejemplo, a nuestros derechos como consumidores financieros. En el año 2005 se dictó una ley que fortaleció los derechos de los consumidores financieros en cuanto a la información que tienen que darnos, que tiene que ser clara, que tiene que ser entendible, que tiene que ser oportuna. También en cuanto a los procedimientos, porque a lo largo, digamos, todos los cambios que ha experimentado la ley también se han implementado procedimientos colectivos, tanto judiciales como voluntarios. Hay diferencia allí. En los procedimientos judiciales son los que coloquialmente conocemos como las acciones colectivas que entabla el CERNAC, también podrían entablarlas las asociaciones de consumidores o un grupo de 50 o más consumidores afectados en los mismos derechos e intereses. La diferencia con los procedimientos voluntarios colectivos que se implementaron en el año 2018 es que los procedimientos voluntarios no son un juicio, sino que son un procedimiento de carácter administrativo que lleva a cabo solamente el CERNAC con la empresa potencialmente o presuntamente infractora. Y dura mucho menos que un procedimiento judicial. Un procedimiento judicial en promedio 5 o 7 años puede durar. Y un procedimiento voluntario colectivo dura entre 6 y 6 meses. Y los efectos son similares. O sea, son similares. La diferencia es que en el juicio hay multa si es que se llega a condenar al proveedor, empresa, y en el procedimiento voluntario colectivo no hay multa, pero en ambos hay compensaciones, indemnizaciones para los consumidores afectados. Es decir, podríamos decir que en una, pero de igual forma tiene que, si es voluntario, igual la empresa, en este caso que está... Voluntariamente se somete. Voluntariamente se somete a cumplir con algún tipo de compensación. Esa es una diferencia fundamental, exacto. Es decir, podríamos decir que lo judicial siempre es un poquito más largo. Bastante más largo. Bastante más largo, sí. Oye, bueno, uno cuando habla de este tema de la ley del consumidor, sabemos que tenemos muchos derechos nosotros los consumidores a adquirir productos, pero ¿por qué todavía queda esa sensación, María Elisa, de que, pucha, ¿para qué voy a reclamar si nunca voy a ganar? Todavía queda esa sensación, sí, me salió malo el producto, pero mira, va a ser una vuelta tan larga, mejor no reclamo. Me pasa a mí, me hicieron un cobro y ahí estoy porque sé que me voy a demorar tanto en poder que me devuelvan ese dinero, no me lo devuelvan, que finalmente la gente como que deja eso hasta ahí. Sí, bueno, eso ocurre fundamentalmente en los casos de interés individual, es decir, cuando son cosas que le pasan a uno solamente, ¿no? Como, no sé, la tele salió mala, la tele que compré, cuando se trata de casos de interés individual, que así se llaman, ocurre que las personas realmente piensan que tienen pocos incentivos, digamos, para denunciar, para reclamar, para demandar, ¿cierto? Porque pues, si voy a un juicio que puedo ir sin abogado, obviamente el proveedor va a ir con uno, por lo menos, o más. Entonces es como casi
uno va con muy poca expectativa, ¿no? Y si reclama ante el CERNAC, el otro desincentivo que existe es que todos sabemos que el CERNAC no puede sancionar. No tiene la facultad de sancionar. En el gobierno de Bachelet, por mensaje presidencial, se intentó modificar la ley y dotar al CERNAC de facultades de sancionar, pero esa ley, no obstante que pasó todas las instancias legislativas respectivas en el Congreso, cuando llegó al Tribunal Constitucional, se declaró esa facultad inconstitucional y se cercenó, se sacó de la ley y por lo tanto no tuvo éxito. Pero ahora en el gobierno de Boric, nuevamente también por mensaje presidencial, se está intentando modificar la ley para dotar al CERNAC de facultades de sancionar. Entonces, lo que pasa ahora es que si uno reclama ante el CERNAC no hace más que poner en contacto, poner en conocimiento del proveedor este reclamo. Y tiene un plazo para responder, que son 14 días hábiles en total que se debería demorar este procedimiento de reclamo individual. Y entonces el proveedor podría decir, ya, ok, le devuelvo el dinero, por ejemplo, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Hay un dato muy curioso al respecto y que es importante. Más del 50% de los reclamos que uno interpone en el CERNAC, puede ser presencialmente, telefónicamente o en la página web, se resuelven favorablemente. Entonces no es tanta pérdida de tiempo si uno reclama ante el CERNAC, o sea, hay alguna expectativa allí. El problema es que hasta ahí no va a llegar el CERNAC. Entonces, llegan a un acuerdo, ¿cierto?, proveedor y consumidor, pero luego si el proveedor no quiere cumplir, el CERNAC no puede hacer nada. Entonces como que no hay un seguimiento. No hay un seguimiento, no hay, porque ese reclamo individual no está regulado en la ley, es más una práctica que una facultad legal que tiene el CERNAC. Entonces, ahora con esta ley que se está tramitando en el Congreso se pretende regular este reclamo individual. Que me parece bien, sí. Legalmente, ¿cierto? Y además dotar al CERNAC de facultades de sancionar. Entre muchas otras modificaciones que se están tratando de implementar ahí, pero estas diría que son en lo que nos concierne hoy día lo más relevante. Eso, podríamos decir entonces que existe una falta de facultad de poder sancionar del CERNAC, que complica las cosas. Complica las cosas porque, claro, llega un punto en que el CERNAC ya no tiene ninguna otra, no puede ir más allá, digamos. ¿Y la fiscalización? ¿Quién realiza la fiscalización? Tiene facultades para fiscalizar el CERNAC, el problema no es que no tenga la facultad, el problema es de recursos. Ahí está. Bueno, ya quedamos como en la misma, en el recurso a lo mejor hasta humano, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Porque uno se imagina que el CERNAC es una gran entidad con muchas personas, pero la verdad es que no es así. No es así. Así que sí, bueno, tiene facultad de sancionar, pero yo diría que las herramientas más eficaces que tiene actualmente el CERNAC son, efectivamente, en el ámbito del interés colectivo difuso de los consumidores, es decir, cuando ocurren infracciones que afectan a una gran cantidad de consumidores. Entonces tiene dos herramientas que son, como te explicaba, el procedimiento voluntario colectivo, que consiste en una facultad de invitar al proveedor a negociar una solución rápida, flexible, efectiva para los consumidores. Y si eso no resulta, o si se trata de un proveedor que es reincidente, que siempre está haciendo lo mismo. Por ejemplo, se le quemó a toda la cuadra el televisor por un corte de luz que no estaba avisado. De hecho, en este momento hay varios procedimientos voluntarios colectivos respecto de los cortes de luz que ocurrieron el año pasado. Bien, entonces ahí el CERNAC negocia, llegan a acuerdos y establecen grupos de consumidores afectados, porque a unos se les cortó un día la luz, a unos se les cortó varios días, a algunos se les echaron a perder electrodomésticos, entonces se establecen grupos y distintas indemnizaciones para los distintos grupos de consumidores. Y ahí sí que hay un seguimiento, porque la ley establece que tiene que haber un seguimiento del cumplimiento de esos acuerdos a los que se llega en el PVC. Es decir, los que lo hacemos de forma individual, son los que de repente si no hay... Ese es el aspecto donde los consumidores estamos menos protegidos, diría yo, desde el punto de vista del procedimiento. Correcto. Otra consulta importante, el gobierno actualmente impulsa el proyecto que se llama CERNAC Te Protege. Sí. ¿De qué se trata eso? Este es el proyecto donde se está tratando de dotar de facultades sancionatorias al servicio. Ese, CERNAC Te Protege. El CERNAC Te Protege. ¿Y cuánto podríamos tener? ¿Cuándo? O sea, se espera, la expectativa es que dentro del gobierno actual. Es decir, antes que termine el año. Exacto. Y yo te diría que tiene buenas expectativas porque las negociaciones, el lobby que ha hecho el CERNAC con las empresas, con las asociaciones de consumidores, me da la impresión, porque yo metía en la negociación también, digamos, no la negociación, sino que he seguido de cerca la evolución del proyecto.
me da la sensación que tiene buenas perspectivas, mejores que las de... Las que tuvimos en el gobierno de Bachelet. Exacto. Ya, ya. Que hay mayor consenso al respecto, esa es la impresión que me da. Ya, súper importante eso. ¿Algún hito importante que tú crees que se haya dado a nivel nacional en estos 28 años con respecto a la protección de los consumidores? Mira, hay un caso que sin duda marcó un antes y un después en Ya. nuestro ordenamiento, en nuestro sistema, que es el caso Cernac con Cencosud. Ah, ya. En ese caso, esa fue la primera demanda que entabló, la primera demanda colectiva que entabló Cernac en contra de un proveedor por estos casos de interés colectivo. En ese caso, lo que había hecho Cencosud era modificar unilateralmente los contratos de tarjeta de crédito, y mediante esa modificación unilateral lo que hace es aumentar el costo de la tarjeta. Ya. Entonces eso era un cobro indebido porque se justificaba en una cláusula que nosotros llamamos abusiva, y ahí hay varias infracciones a la ley del consumidor. Bueno, después de más o menos 7 años de litigio, 7 años de litigio. sí, se condenó al Cernac a pagar unas indemnizaciones que bordearon los 70 millones de dólares. Ya. Es mucho dinero. Los consumidores afectados fueron más de 700.000. Entonces es un antes y un después, porque además en la sentencia se reconoce que la protección del consumidor obedece a unos principios especiales distintos a los que nosotros estábamos acostumbrados o que siempre aplicábamos en el derecho civil, y uno de los más importantes es justamente resolver, teniendo en cuenta que lo que debemos hacer es proteger a una de las partes, que es el consumidor. Ya. Me acuerdo del caso de la Polar también. El caso de la Polar también, allí también hay cobros indebidos, y bueno, hay muchos casos similares que se han ido resolviendo como te digo, con estas herramientas de juicios colectivos, que son las, hasta ahora, creo yo, las más eficientes que existen en nuestro Oye, y cuando sistema. existió la colusión del confort, ¿te acuerdas? Sí. De los que te devolvían 7.000 pesos a todos los chilenos por el tema del confort. ¿Eso también tuvo que ver ahí con un tema de derecho Sí. del consumidor? Es que mira, ahí hay un tema, que los temas de colusión no son temas de protección al consumidor directamente, sino Ya. que son temas de libre competencia. Ya. Entonces, eso se resolvió en sede de libre competencia, que es otro tribunal, otra ley, pero sin duda que indirectamente sí nos encontrábamos afectados nosotros. Indirectamente, digamos, porque primero hay una colusión y de eso se deriva un problema de precio, ¿no? Que nos afecta a nosotros, que no podemos elegir porque en realidad todo vale lo mismo. Exacto. Entonces, hay una asociación de consumidores que intentó llevar esto a juicio, pero el máximo tribunal de nuestro país, que es la Corte Suprema, dijo que no procedía ventilarlo por protección al consumidor, pero más que nada por una cuestión de ámbito de aplicación, de cómo está configurada la ley. La ley dice, mira, podemos ver temas de protección al consumidor si se cumplen estos requisitos, tales. Ya. Y en este caso no se cumple este requisito y por lo tanto no podemos. Son cuestiones procedimentales. Ya, correcto. Bueno, lo cierto es que yo creo que toda la gente que está en casa, ¿no es cierto?, siempre busca, ojalá, estar protegido. Por eso también yo creo que el llamado que uno hace a hacer este tipo de adquirir productos o cosas, hacerlo siempre en lugares que son... Comercio establecido. Comercio establecido. Comercio establecido. Para poder estar hoy día amparado por la ley del consumidor, tienes que comprar en comercio establecido. Y yo igual llamaría a la gente que reclame cuando nota que existe alguna infracción a sus derechos, alguna violación de sus derechos, que reclame en el portal del Servicio Nacional del Consumidor, porque probablemente, como te digo, puede que más de la mitad de los reclamos se resuelven favorablemente, entonces quizás no es tiempo perdido como uno puede pensar. Uno puede pensar, sí. Eso por un lado, y por otro lado, además el Cernac va tomando conocimiento de las infracciones que están ocurriendo, y si resulta que se repite muchas veces el mismo reclamo, hay una alerta, allí se levanta una alerta de que probablemente se trate de un problema de interés colectivo. Si no hay una denuncia... Claro, entonces, y así además el Cernac puede tomar nota, ir determinando quiénes son los consumidores afectados, y entonces de esa manera, si se llega a algún acuerdo de compensación con el proveedor, te pueden contactar más fácilmente. Okay. para hacer llegar la compensación, la indemnización que se haya acordado. Cuando la gente tenga dudas, María Elisa, con respecto a lo que es sus derechos como consumidor, ¿dónde tú crees que es importante que acudan? Mira, ¿Siempre al Cernac?
Yo diría que sí, Ya. porque el Servicio Nacional del Consumidor tiene una página que es bastante amigable y también tienen un Instagram, o sea, siempre están informando porque además tienen una de sus funciones es informar y educar. Sí. Entonces ellos lo hacen a través de la página web, a través de su Instagram. Y también tienen oficina en las distintas ciudades. Aquí me parece que ya en Arauco la oficina del CERNAC. Sí, en Arauco, sí, en Arauco. Sí. Ya, correcto. Entonces yo creo que esa es la parte donde tenemos que estar ahí clave, que tenemos que siempre hacer la denuncia, no vamos a perder el tiempo. Quizás algunas veces sean un poco más demorosas que otras, pero yo creo que es importante que tengamos. Reclamar. ¿Cuál sería tu mensaje final que le dejarías a toda la gente que nos está viendo? Bueno, que se informen. En primer lugar, que se informen respecto de sus derechos. Como les decía, en la página del servicio están todos los derechos muy bien explicados, de manera bien didáctica. Segundo, que hagan compras reflexivas. Claro, reflexivas. Reflexivas, es decir, yo siempre invito a evitar como al consumismo, no solamente por una cuestión de que no es recomendable por perspectivas cosas, económicas, etcétera, etcétera, también por temas ambientales. Que también yo siempre he pensado que los consumidores tenemos que hacernos cargo también de esa perspectiva. No solamente tenemos derechos, también tenemos deberes. Sí. Entonces, ¿Qué estamos comprando? Tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y dentro de esos deberes tenemos el deber de informarnos responsablemente. Y yo agregaría que también hacer compras responsables. Oye, cuéntanos, María Elisa, antes de despedirnos, tengo entendido que hay un podcast. Cuéntanos un poquito de qué se trata y dónde la gente puede escuchar esto. Sí, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales nosotros tenemos un podcast que se llama Pluviómetro Legal, Pluviómetro Legal. Que pueden seguir en Apple Podcast y en Spotify. ¿Ya? Y entonces este lo hacemos es nuestra tercera temporada. En esta tercera temporada nos acompaña el profesor Pablo Soto, que es profesor de Derecho también, pero en la sede de Puerto Montt. Y lo que hacemos ahí es conversar sobre actualidad jurídica, pero de manera distendida, y además tratamos de explicar todo lo que tiene que ver con leyes, pero de forma muy amigable, ley en fácil, digamos, como claro, para que la gente entienda. Claro, porque nuestro público está hecho para no abogados. Ya. Es para que nos escuchen las personas que no son abogados, que no tienen conocimientos técnicos, jurídicos, entonces es para que nos puedan entender, digamos, de qué va la ley, qué es lo que se está discutiendo. Por ejemplo, ¿qué tenemos en carpeta para esta temporada? La nueva ley de pensiones. Ya. Por ejemplo, vamos a partir también con feminismo legal. También tenemos alguna ley tenemos programado un capítulo sobre ley de cumplimiento tributario, que suele ser difícil de entender. También hemos grabado capítulos sobre protección al consumidor, nos ha estado acompañando el director nacional del CERNAC. Ya. Si sale esta ley, por supuesto que vamos a tener un capítulo explicando de qué va la ley CERNAC te protege. Y eso, van saliendo cosas, ¿cierto?, en la contingencia, y nosotros vamos preparando capítulos para explicarle a las personas de qué se trata esta nueva ley o esto que se está discutiendo. Me parece excelente. El Pluviómetro Legal, entonces lo pueden encontrar en Spotify y ya viene su tercera temporada. Sí, muchas gracias. Oye, muchas gracias por estar con nosotros, María Elisa Morales, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, que nos vino a hablar estos 28 años de protección al consumidor en Chile y algunos hitos de lo que ha sido la evolución, y esperamos que pronto CERNAC tenga mucho más atribuciones que las que tiene el día de hoy. Muchas gracias, Virginia, por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros.